Binaria. Asunto. Doctores. ¿Mm? ¿Qué es eso entender la concentración urinaria? ¿O para qué servirá la concentración urinaria? Concentración y dilución urinaria. ¿Alguna idea de eso? Para mantener el volumen y preservar el agua. Es un mecanismo de preservación del agua. Perfecto. Entonces hablamos de concentración y dilución urinaria. Entonces, es muy importante tener un órgano que al final busque mantener constante el volumen circulante en particular, el volumen de agua en general, líquido intracelular, extracelular. Y ese órgano es el riñón. Sin embargo, el riñón, al mismo tiempo que necesita preservar el agua, en ese mismo instante también tiene la necesidad de eliminar, perdón, disculpen, de eliminar toda una serie de solutos que necesitamos eliminar diariamente. La pregunta es, ¿a cuánto asciende ese nivel de solutos? ¿Cuántos miliosmoles necesitamos eliminar como adultos en 24 horas? ¿Nadie tiene idea? ¿Estudiaron el tema, doctores? Me va a dar mucha pena dar esta clase por vista. 600, doctor. 600, perfecto. Perfecto. Tenemos que eliminar, entonces, vamos a pintar con otro porque se nos está acabando. 600 miliosmoles en 24 horas. ¿A qué corresponden esos 600 miliosmoles? Es la pregunta. ¿A qué soluto se refiere, doctor? Sí, así es. Pues es tanto urea, creatinina, Así es. magnesio. Son desechos nitrogenados, como por ejemplo urea, creatinina, ácido úrico, por supuesto. ¿Qué más? ¿Decías? Calcio, sodio, potasio. Electrolitos, acuérdense que los electrolitos no son desechos, pero se intercambian. Nosotros consumimos electrolitos todo el día. De todos, potasio, sodio, calcio, magnesio. Y esos mismos hay que intercambiarlos. Entonces, magnesio, fosfato, calcio, sodio, potasio, cloro. ¿Qué otras cosas? ¿Qué otros elementos podrían ser? Electrolitos, desechos nitrogenados. ¿Qué otros elementos podrían ser? Hidrogeniones. Pueden ser hidrogeniones. Acuérdense que tenemos un estado ácido-base que es regular. Entonces, claro que pueden ser hidrogeniones, por supuesto. Por eso nuestro pH es ácido. Y otros buffers, por ejemplo, fosfatos y sulfatos. ¿Qué más puede ser? Pueden ser, por ejemplo, cuerpos cetónicos. Extractos de bilirrubinas.
lactato, etcétera. Muy bien, entonces toda una serie de osmoles que necesitamos eliminar para mantener el equilibrio interno. Finalmente, el equilibrio se da entre aquello que rescata el riñón y aquello que necesita eliminar para que cada uno de ustedes tenga el pH adecuado, la sangre limpia, el volumen adecuado, niveles de electrolitos adecuados y tenga una función hormonal adecuada. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, entre otros más. Una osmolaridad adecuada y otras más. Entonces, todo eso lo logramos eliminando estos 600 miliosmoles, que son más o menos constantes. Pero, por ejemplo, si alguien no comió ni cenó ayer, pues va a tener más cetonas, más cuerpos cetónicos en su orina. Por ejemplo, si alguien se fue a correr en la noche y tenía mucho tiempo sin correr, seguramente va a tener lactato. Si alguien ayer fue a una carne asada y se aventó sobre el asador porque fue el primero en llegar y había mucha carne, entonces seguramente va a tener más desechos nitrogenados de lo habitual y más hidrogeniones. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cada uno de estos elementos se elimina en un nivel más o menos constante, pero depende de nuestras actividades y de lo que nuestros organismos necesiten eliminar. Esos 600 miliosmoles, entonces, son muy constantes para un adulto normal. ¿Qué puede hacer que esos 600 miliosmoles aumenten? Si quieren, mande. El ejercicio. Por ejemplo, un ejercicio de un día puede ser, pero más que un ejercicio de un día, ¿quién? La falta de agua. No, más que un ejercicio de un día, ¿quién? El de los atletas. Así es. Atletas de alto rendimiento. Alto rendimiento. Exactamente. ¿Por qué? Porque ellos ya tienen un estado catabólico constante en donde están destruyendo y construyendo nuevo músculo a tasas más altas que cualquiera de nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Otro ejemplo, por ejemplo. Otro ejemplo de esto. Una dieta rica en proteínas. Alguien que tenga una dieta rica en proteínas, bueno, eso no es fisiológico, lo vamos a poner, tampoco es patológico, vamos a ponerlo aquí en medio. Una dieta muy rica en proteínas, puede ser que alguien tenga un aumento de eso, sí, así es. ¿Quién más? De manera fisiológica o patológica. El embarazo. El embarazo. ¿Qué sucede en el embarazo? Que esta es la mujer que está embarazada, pero aquí adentro hay alguien más que se está reproduciendo a tasas tan exageradamente altas que genera una cantidad de osmoles que pueden ser muy altas. Por lo tanto, el embarazo es otro estado en donde esto aumenta. Entonces, quiere decir que alguien que se embaraza, en el caso de las mujeres, ¿es necesario contar con un buen riñón? Sí, para que soporte ese aumento de trabajo. Un atleta de alto rendimiento es indispensable que tenga un riñón que siga ese ritmo de ejercicio y de catabolismo. ¿Estamos de acuerdo?
Pero también hay estados patológicos que pueden aumentar estos desechos, por decirlo de manera general. Por ejemplo, ¿cuáles? Un diabético. Por ejemplo, un diabético, ¿qué? Mal controlado. Descompensado, perfecto. Diabético descompensado no va a estar ingresando los niveles adecuados de glucosa a las células y las células van a tener que defenderse consumiendo ácidos grasos y entonces van a producir cuerpos cetónicos. Esos cuerpos cetónicos son desechos que ocasionan desequilibrios muy importantes. Estamos hablando de estados catabólicos. Perfecto. Diabetes. ¿Qué más? ¿Qué otro? El hipertiroidismo. Por ejemplo, el hipertiroidismo. Perfecto. Alguien que tenga hipertiroidismo tiene un metabolismo acelerado, por lo tanto es posible que tenga más eliminación de miliosmoles que cualquier otro. ¿Qué otra situación? Hipertensión arterial. Bueno, la hipertensión que podría estar muy bien controlada, pero vamos a ponerle aquí diabetes, hipertensión. Perfecto. ¿Qué otro, doctor? Es uno que ha estado de moda como 2 años. COVID. Sí, COVID, muy bien. ¿Por qué COVID y otros? Toda enfermedad infecciosa va a producir un estado catabólico. Pero en el caso del COVID en general, que me tocó ver caso tras caso tras caso, y nos toca ver todavía, veíamos cómo el riñón se aceleraba, cómo perdían peso los pacientes. 4, 6, 8, 10 kilos, 12 kilos. En mi caso personal, 8 kilos. Muy bien, doctores. Esas son situaciones fisiológicas y patológicas donde esos 600 miliosmoles aumentan. Ahora sí, el riñón entonces tiene que jugar entre la preservación del agua y la eliminación de estos 600 miliosmoles. Tiene una osmolaridad máxima, la orina, una capacidad máxima de concentración urinaria. ¿Cuál es esta? ¿De cuánto a cuánto es la capacidad máxima de concentración urinaria? ¿No? ¿Nadie? De 1200 a 1400 miliosmoles. Así es. Entonces, si necesitamos eliminar 600 miliosmoles y tenemos que la capacidad máxima son 1200 miliosmoles por litro, ¿cuánto tendríamos que eliminar obligadamente para eliminar estos 600 miliosmoles? Utilizando nuestra capacidad máxima. No es fácil la cuenta, ¿eh, doctores? 500. 500 mililitros, medio litro. Medio litro bastaría en el día para alguien que no tome agua para eliminar esos 600 miliosmoles. ¿Qué tal si nuestra capacidad fuera de 1400? $700 mililitros. Me hiciste la cuenta. $428. Exactamente. Si nuestra capacidad máxima, en particular de algunos de nosotros, llegara a 1400, digamos que 400 mililitros sería
el límite mínimo de agua que hay que perder para eliminar todos esos 600 miliosmoles. ¿Les queda claro? De tal manera en que podemos tomar como 400 mililitros el límite de la oliguria. A partir de ahí empieza la oliguria. Es decir, estamos orinando menos de lo que se necesita. Menos de lo que se necesita para eliminar esos 600 miliosmoles obligados. Nuestra pérdida obligada de agua por la orina son 400 mililitros. En las terapias intensivas, doctores, cuidan precisamente que el paciente esté orinando más de 400 mililitros en 24 horas, porque saben que este es el límite en el que esto ya no se va a eliminar. Entonces, ¿qué pasaría si alguien ya está orinando menos de 400 mililitros? ¿Qué sucede? Pues no se estarían eliminando esos productos que se deben. Exactamente. ¿Qué significaría para un paciente entonces orinar menos de 400 mililitros en la práctica? ¿Qué tendría? Insuficiencia renal. Sí, pero ¿qué tendría? Molécula por molécula, díganme lo que tendría. Acidosis. Podría tener acidosis metabólica porque está reteniendo hidrogeniones, fosfatos y sulfatos. Muy bien, ¿qué más? Calcemia. ¿Cómo? Hipercalemia. ¿Qué más? ¿Perdón? ¿Leobardo? Exceso de ácido úrico. Ácido úrico, pero más que el ácido úrico, hombre. Lactato. No. ¿Qué es el ácido úrico, hombre? Urato. Sí, que es un urato. ¿Pero qué es? ¿Qué viene siendo un qué? Más que el ácido úrico que puede o no elevarse de esa manera, ¿qué sí podría elevarse? Solo revisen lo que dijimos que se elimina. Es muy sencillo, doctores. La creatinina. Ajá. ¿Qué más? ¿Solo la creatinina, doctor? No, pues ya no sé qué más responderle. Ya no me acuerdo. Ah, ¿no lo escribiste? ¿Estás a la memoria? ¿Qué dices tú, doctora? Luisa. La urea. Urea. Urea, creatinina, ácido úrico. ¿Cómo le llamamos a esos? Le llamamos azuados. En general, si esos se elevan, le llamamos uremia. Entonces, un paciente que elimine menos de 400 mililitros va a tener uremia, hipercalemia, acidosis metabólica y además, como no está eliminando agua, ¿qué está pasando con el agua? Se acumula y genera edema. Ah, sobrecarga de volumen. Ahora sí, si quieren mencionar esto en una palabra, ¿cómo le dirían? Insuficiencia renal. Ah, se las presento. Muy bien, doctores. Eso es lo que pasa. Entonces,
Los intensivistas conocen bien ese nivel. Que conozcan por qué ese nivel significa lo que significa, eso sí no lo sabemos. Ustedes sí. Yo solo sé que ustedes ahora lo saben. Pero ahora sí, entonces, ya vamos a hablar de lleno de la concentración urinaria. ¿Qué se necesita para que haya concentración urinaria? ¿Qué necesitamos para evitar que la orina esté diluida? Número 1, ¿a quién? A la vasopresina. La ADH, perfecto. Es el primer elemento que necesitamos. Ahora, ¿cuál es la función de la ADH? ¿Cuál es su efecto? Agarra una cubeta y saca el agua del túbulo colector. ¿Qué hace, doctores? Reabsorber el agua. Sí, pero ¿cómo lo hace? ¿Cuál es la función específica de la ADH? ¿Saca el agua por sí misma? Aumenta el gradiente osmótico. No, eso no lo hace la hormona antidiurética. Induce la síntesis de acuaporinas 2 en el tubo colector. Perdón, doctor, dilo otra vez. Induce la síntesis y complemento en la membrana de las acuaporinas tipo 2. Hace permeables unas proteínas que se llaman acuaporinas. ¿Por qué se llaman acuaporinas? Porque funcionan como poros del agua. Acuaporinas. Entonces lo que hace la ADH es hacerlas permeables. La ADH no va a sacar el agua. Como les dije ahorita, no va a agarrar una cubeta y va a sacar el agua a cubetazos. Lo único que va a hacer es permeables a las acuaporinas. ¿Y qué se necesita para que el agua salga a través de esa membrana en la cual ya tiene algunos poros que le permite salir? ¿Cómo movemos el agua a través de una membrana, doctores? Por osmosis. Por osmosis. Para que exista el fenómeno de osmosis, ¿qué se necesita? Que haya más solutos de un lado que del otro. Ok, entonces, ¿qué necesitamos para que el agua salga del túbulo colector? Mira, Liz. Pues que sea hipertónico. Ok, perfecto. Vamos a ir, esta clase se da hoy y solo hoy, doctores. Vamos a llegar hasta donde ustedes lleguen. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ocupamos un intersticio hipertónico. Es el punto número 2. ADH hace permeable las acuaporinas. Número 2, para que esa agua salga, necesitamos un intersticio hipertónico. Ok. ¿Qué ocupamos para que el intersticio sea hipertónico? ¿A quién ocupamos? ¿Quién vuelve hipertónico al asa de Henle? Son varios aspectos. Empecemos con el primero. Sodio. Bueno, el sodio, pero ¿quién aporta el sodio al intersticio? ¿Quién? Ahí lo tienen enfrente. Pues el túbulo lo reabsorbe.
El túbulo no, pero ¿qué parte del túbulo, pues? Ah, ok. Pues ahí sería el asa de Henle. El asa de Henle. Necesitamos asas de Henle que deben ser incluso, tienen una característica, las que pueden aportar más solutos son las asas de Henle profundas. Mientras más profundas, más solutos pueden ofrecer al intersticio. ¿Y quiénes tienen las asas de Henle profundas? ¿Qué tipos de nefrona? Las justamedulares. Las yuxtamedulares. Les dije que tenían una función. Esa es la función. Es ahora, en este momento, y se trata de la concentración urinaria. Muy bien. El asa de Henle es quien aporta solutos. ¿Por medio de quién, doctores? ¿Quién se encuentra aquí en la membrana haciendo eso? Hablamos ahora sí como dice el doctor. ¿De quién hablamos específicamente? Del sodio. Del sodio. Y específicamente, ¿quién es quien está aportando aquí? En el asa de Henle ascendente. ¿Quién envía el sodio hacia afuera? La bomba sodio, potasio y 2 cloro. Perfecto. La bomba sodio-potasio 2 cloro es la encargada de mandar. Decimos siempre sodio, pero es sodio y es cloro, doctores. ¿Estamos de acuerdo? Sodio y cloro son el que tienen hipertónico este intersticio. Ahora, hablamos siempre de que existe una tonicidad dentro y fuera de la célula. Decíamos que los compartimentos intracelular y extracelular no contienen la misma agua, no contienen los mismos porcentajes de agua, no son compartimentos parejos en la cantidad de agua, pero ¿en dónde sí están iguales? ¿En qué sí están iguales? No están iguales en la cantidad de agua. ¿En qué sí están iguales? ¿En la cantidad de qué? Solutos. De solutos. De tal manera que aunque tengan diferente nivel de líquido, tienen la misma osmolaridad, la misma tonicidad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuánto es la osmolaridad en el plasma? 300 Rápido, milismoles. doctores. 300 milismoles. No, la osmolaridad en el plasma, no es de 600 milismoles. ¿Qué están diciendo, hombre? 300. 300. 290. Y entonces dentro de la célula, ¿de cuánto es? ¿Cuánto será dentro de la célula si fuera el 290? Lo acabamos de decir, doctores. 290. Igual, 290. Entonces, pero ahora nos dicen que fuera dentro del riñón, en el intersticio profundo, existe una concentración mucho mayor. Mucho mayor. ¿Cómo es posible que eso permanezca ahí? Si yo agarro mi brazo y me inyecto en esta parte, en el intersticio con una microaguja, una cantidad de solutos muy grandes, ¿qué va a pasar en el intersticio de esta zona? Si le puse solutos a mi intersticio, ¿cómo va a estar ese intersticio? Hipertónico. ¿Y cómo? Perdón, Miralis. Hipertónico. Hipertónico. Pero al mismo tiempo, ¿qué va a pasar con todos esos solutos que yo apliqué? ¿Ahí se quedan? ¿Qué hay ahí que me va a evitar que se queden ahí los solutos?
¿Qué hay? ¿Hay una qué? Vamos a poner el ejemplo de otra manera. Si un animal le picara a alguien el antebrazo, ¿qué pasa con eso que le inyecta? ¿Ahí se queda? Contesten pues. ¿Se queda o qué pasa con él? No, se va todo el organismo. ¿Por qué? Porque pues viaja ¿Qué hay por la ahí? sangre. Sí. Capilares. Hay redes de capilares fabulosas que van a distribuir cualquier elemento de manera inmediata y en menos de 5 minutos va a estar en toda parte del cuerpo. Entonces, ¿qué sucede aquí? Diferente, que se queda esa hipertonicidad. Los vasos rectos. Así es. ¿Y qué característica debe tener esos vasos rectos para que no se lleven eso? Van en sentido contrario a su flujo. No. ¿Qué característica? ¿Qué dijimos que había acá? Hay aquí en el cuerpo una ¿qué? La red. Ay, entonces aquí, ¿qué debe haber? ¿Cómo deben ser esos vasos rectos? Que no estén ramificados. Vasos rectos no ramificados. Y de esa manera son saturables y por lo tanto no pueden llevarse el exceso de solutos que aporta el asa de Henle. ¿Estamos de acuerdo? Pero, Doctor, mande. disculpe que lo interrumpa, es que ya son las 8 y tenemos otra clase. Perfecto, muy bien. Por último, ya que terminamos, número 6, tenemos a la urea. Revísenlo, les toca a ustedes revisar esa parte. Pero estos son los elementos